Aló, muy buenos días con todos. ¿Cómo se encuentran este día? Buenos días, Juan Carlos. Hola Juan Carlos, ¿cómo le va Juan Carlos? ¿Todo bien? Buenos días, Juan Carlos. Hola Juan Hola, Carlos. Carlos. ¿Cómo están? ¿Cómo van? ¿Qué tal? ¿Qué tal Juan va el día? Carlos. ¿Qué tal fin de semana pasaron? Espero que bueno. Hola, Juan Carlos. Hola, ¿cómo estás? Bueno, el día de hoy vamos a complementar lo que sería la parte de la definición de los casos de carga, ¿sí? Entonces, bueno, este primer modelo, digamos que es el modelo que más semanas le vamos a dedicar porque vamos a ir haciendo paso a paso lo que se va a repetir en los otros modelos, ¿no? Entonces ya en los otros modelos o en las otras semanas ya vamos a hacerlo de una forma mucho más ágil y en general pues entendiendo que ya se vio a detalle y con calma pues en esta primera estructura, ¿listo? Entonces, quedamos al último en lo que era la definición de las cargas y en la definición de lo que eran los elementos de la estructura completa, definición de carga muerta, viva, etcétera, ¿verdad? Entonces, voy a partir de ese modelo. Todo el mundo mira ya mi computador. ¿Listo? Gracias. Y entonces, con eso vamos a partir ya definiendo lo que serían los patrones de carga. Perdón, los casos de carga. ¿Listo? Entonces, le voy a quitar de aquí el candado para poderlo pues, revisar y modificar. Y vamos a irnos a la sección de definir, ¿sí? Load cases, ¿sí? Entonces, en esta parte, lo que nosotros vamos a hacer es un cambio en función de algunas cosas que debemos entender. En los videos asincrónicos de la anterior semana, pues porque pues, prácticamente es la que estamos continuando, ustedes vieron lo que era el caso de carga P delta o qué eran los efectos P delta, ¿no? Entonces, ¿quién me puede, por ejemplo, hacer un resumen de lo que entendió de los videos? ¿Qué es P delta y qué tipos de P delta existen o de efectos P delta existen? Los P delta son momentos adicionales que se generan por deformaciones en la estructura, ¿no? Ajá, muy bien. Momentos adicionales que se generan por deformaciones en la estructura. Creo que ¿Ya? también ¿Y se qué llaman como efectos de segundo orden, ¿no? efectos de segundo orden? Perfecto, muy bien. Y qué clasificación tenemos nosotros de ese tipo de efectos? ¿Alguien más quiere participar? ¿Perdón? No sé, preguntaba si alguien más quiere participar. A ver, Ah, yo iba a decir algo también. a ver. Pues hay el P delta mayúscula y el P delta minúscula. El mayúscula vendría a ser por las deformaciones laterales de la estructura y el P delta minúscula por la propia deflexión de la columna. Perfecto, ¿no? Entonces tenemos esos dos casos principales, ¿sí? Entonces, esa parte se debe considerar en nuestras estructuras, porque estamos hablando, pues, de que la carga lateral del sismo, pues, va a producir efectos de desplazamiento lateral, que de llegar a ser importantes pueden generar momentos adicionales en los elementos de columna, ¿sí? Que se deben considerar. Adicional a eso, pues si el peso propio sobre las columnas es supremamente grande, también pueden ocurrir efectos de momentos adicionales o secundarios o de segundo orden debido a su deformación propia, ¿no? Entonces, todos esos ya salen un poco del análisis matricial que ustedes vieron en análisis estructural 2, y eso se estudia en análisis avanzado de estructuras, pero pues SAP ya lo tiene implementado y pues vamos a aprender a utilizarlo desde ese punto de vista. ¿Listo? Entonces, para esto, lo que nosotros vamos a o debemos entender es que SAP es un programa de análisis matricial, ¿sí? Y entonces la matriz de rigidez de la estructura, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de los efectos P delta, va a tener una resta, o sea, la matriz de rigidez que nosotros creábamos
le vamos a tener que restar la matriz de rigidez de efectos P delta, ¿sí? Lo que quiere decir que como es una resta, entre mayor sean los valores de la matriz de rigidez de efectos P delta, menor va a quedar en conjunto la rigidez total de la estructura. Y pues ya entenderán que a menor rigidez, pues mayores deformaciones, mayores momentos, etc. ¿Listo? Entonces ese es el efecto. La matriz de efectos P delta lo que va es a reducir la matriz principal de la estructura. ¿Listo? Y esta matriz, a su vez, la matriz de los efectos P delta, ¿sí? Lo que va a hacer es, o va a estar en función de la carga axial sobre los elementos. Entonces ustedes ya de plano pueden entender que si nosotros planteamos que la estructura tiene un diafragma rígido, pues ya estamos despreciando de entrada lo que serían las deformaciones axiales y las fuerzas axiales en las vigas, ¿sí? Eso lo entendemos. Lo que quiere decir que nuestra matriz de efectos P delta va a estar netamente influenciada por la carga axial en las columnas. ¿Listo? Y eso va a ser lo que vamos a mencionar acerca de eso. ¿Listo? Entonces, para considerar eso, lo que nosotros vamos a hacer es lo siguiente, ¿sí? Yo voy a ir aquí a este comando de load cases, ¿sí? Y voy a borrar todos los casos de carga que están ahí predefinidos. Todos, ¿sí? ¿Por qué? Porque los vamos a crear nuevamente teniendo en cuenta la consideración de los efectos P delta. ¿Estamos de acuerdo? Listo. Entonces, una vez que ya los tengo borrados, ¿sí? Voy a crear el caso de carga que le voy a decir a SAP, bueno, primero, la estructura sin peso propio, sin nada, lo que vas a coger es que le vas a aplicar ciertas fuerzas axiales y con eso me vas a crear la matriz de rigidez de efectos P delta, ¿no? Entonces, voy a venir acá y voy a crear un nuevo caso de carga y le voy a poner de nombre P delta. ¿Listo? Entonces, esta matriz de efectos P delta va a ser de tipo no lineal, ¿sí? Y nosotros vamos a venir aquí a donde dice Geometric Linearity Parameters, ¿sí? Y le vamos a poner el fenómeno de P delta. ¿Listo? Entonces, Disculpa, Juan Carlos, ¿puedes repetirle? Se me entrecortó. Desde que nombras el P delta, la carga. ya, entonces aquí le pongo no lineal y aquí le pongo P delta. ¿Listo? Entonces, en este caso, ¿sí? Yo le voy a crear o le voy a adicionar todos los patrones de carga muerta que creé antes y se los voy a colocar con un factor de 1.2. ¿Listo? Entonces, ¿qué quiere decir? Con la carga, con la combinación, han visto que en la NEC, la primera o con la que nosotros diseñábamos, lo que sería la primera combinación que no tenía sismo, era 1.2 muerta, ¿sí? Más un factor 1.6 viva. Bueno, para efectos P delta vamos a considerar 1.2 muerta en todos los patrones de carga muerta y el patrón y los patrones de carga viva 1, o sea, la carga viva que está uniformemente distribuida sobre todos los planos de la estructura, le vamos a poner un factor de 1, ¿sí? Y lo vamos a dar en OK. Entonces, ojo, ¿qué le estoy diciendo aquí al programa? Le estoy diciendo, SAP, por favor, aplícame la carga muerta mayorada, un 20%, y la carga viva, y con eso hazme un análisis estático, pero considerando efectos de no linealidad, en donde yo voy a decir que voy a generar efectos P delta solamente. ¿Listo? La diferencia entre este P delta y este es que el primero solamente considera efectos de P delta local, mientras que el segundo considera efectos de P delta global. ¿Listo? Entonces, para edificios, vamos a considerar para este ejemplo solamente los efectos de P delta local. ¿Listo? Entonces le voy a dar OK. Entonces ya tengo ahí
creado mi caso de carga de efectos P delta. Juan ¿Sí? Carlos, Dime. solo le añadíamos una viva, no todas las vivas. No, viva 1. Viva Solo viva 1. uno. Sí, Ya. viva 1, en donde todas las cargas vivas están aplicadas. ¿Ya? Ah, ya. ¿Listo? Ahora, vamos a crear nuevos casos de carga. Entonces, voy a crear casos de carga, que es add new load nuevamente. Y voy a crear el caso de carga, que sería D1. ¿Listo? Este va a ser un análisis de tipo estático, va a ser un análisis de tipo lineal, ¿sí? Pero, fíjense que aquí dice que la rigidez de la estructura a usar, por defecto viene las condiciones iniciales, o sea, sin un estado previo de deformación. ¿Listo? Entonces, lo que vamos a hacer es que aquí vamos a cambiar y le vamos a decir que al caso de carga muerta, lo coloque o utilice para este caso y modifique la rigidez de la estructura por una rigidez que sea la que resulta al final de un caso no lineal de carga. Y pues ya se van a imaginar de qué quiero que tome la rigidez. Del caso P delta que acabo de usar. Entonces ahí le estoy diciendo a SAP que utilice la rigidez reducida, que es menor, ¿sí? Y que se obtiene del caso P delta. ¿Listo? Entonces, aquí voy a crear, o le podemos hacer D, pongámosle D, para que sea muerta, y le voy a poner todos los casos de carga muerta con un factor de 1, para que sea un compilado de todas las casas de carga muerta. Muerta 1, 2, 3 y 4. Me quedaría D. ¿Listo? Y le doy OK. ¿Listo? Ahora, vamos a crear otro nuevo caso, que va a ser L1, nuevamente, rigidez P delta lineal, y aquí voy a crear el caso de viva 1 con un factor de 1, y así con los 4 L's que tenemos nosotros, L1 a la L4, ¿listo? Entonces le voy a dar aquí, OK, voy a copiar este, y pues me avisan cuando terminen el proceso. Sería L2, aquí viva 2, modificar, OK. ¿Listo? Ahora, adicional a eso, fíjense que voy a crear unos casos de carga del D1 al D4. Entonces, el D1, la misma cosa, P delta no lineal, y esto los voy a utilizar para chequear que en todo caso la carga muerta esté bien definida. Modificar. Hice una pendejada. A ver. Juan Carlos, hacemos un D1 igual al D. No, D tiene aquí todos los 4. Ah, D1 ya. solamente tiene D1. Ya. La muerta 1. ¿Listo? Entonces, me avisan cuando tengan. Les tiene que quedar algo así el modelo. Juan Carlos, Sí.
Algo que no me quedó claro es por qué usaste esa combinación en la P delta. ¿Por qué a la viva le pusimos solo como 1? Porque se supone que la carga de P delta se genera es por la carga muerta principalmente de la edificación, por el peso propio de las estructuras. Ahí lo que nosotros estamos adicionando la viva solamente, porque estamos diciendo que, bueno, la estructura en general, pues va a estar funcionando cuando llegue el sismo, o en general va a estar trabajando con la carga viva que está sobre, o mejor dicho, de uso, de ocupación. Entonces, pero no la voy a mayorar, solamente le pongo un factor de 1, porque realmente debería ser solamente con la carga muerta. Ya. Y en el mismo, o sea, para ese análisis no sería un poco más crítico mayorar la carga muerta con 1.4 y no incluir la viva. No, porque pues lo que pasa es que el 1.4 es un estado de carga que se utiliza para evaluar lo que son la transmisión de fuerzas directas a la cimentación. Ok. Pero no es que llegamos a ese valor generalmente. Ok. ¿Listo? Tradicionalmente, cuando ustedes vean los códigos de diseño o mejor dicho, los códigos de análisis para reforzamiento estructural, pues tienen esa combinación de 1.2 y 1. Juan Carlos, del D1 al D4 le pusiste un factor de mayoración o le dejaste con un... No, no, no. En ninguno tiene, solo P delta tenía un factor de mayoración. Aquí solamente solo son factores de 1, igual, todos. Ok. ¿Listo? Adicional a estos, vamos a crear los estados de carga de sismo, ¿no? Entonces voy a crear el estado de sismo SUX, ¿sí? SUX, en donde ese va a ser mi sismo en X, ¿sí? Nuevamente le voy a decir que es un caso lineal, no lineal, y aquí le voy a poner el patrón de cargas Fx. Pero recuerden que cuando nosotros le pusimos el factor de carga F en el factor de carga le pusimos el coeficiente que nos salió del espectro. Ese coeficiente es un coeficiente que toca multiplicarse por G, ¿no es verdad? Porque es 1. Creo que era 10 G. Entonces aquí le voy a poner la multiplicación. Como yo tengo las unidades en metros, ¿sí? Entonces aquí le pongo un factor de 9.81 G, que es lo que valdría G, y le doy OK. Y le voy a dar aquí en modificar, creo sismo en Y, modifico aquí sismo en Y, modificar, y le doy aquí este valor. Juan Carlos, creo que le reemplazaste a la que ya había. Ah, sí, sí. Al sismo en X. Gracias. Listo. Entonces debería quedar X, P delta, Fx 9.81 y FY 9.81. ¿Listo? Y le doy OK. Ahora, después de esto,
vamos a crear lo que serían las combinaciones de carga. Entonces, en las combinaciones de carga, me vengo aquí a definir load combination. Entonces, miren que vamos a ir en secuencia, ¿no? Load pattern, load cases y load combination. ¿Listo? Y ahí vamos a ir creando lo que serían las combinaciones. ¿Listo? Entonces, aquí yo voy a crear las básicas para sismo, ¿sí? Entonces, en este caso, voy a crear E su X más .30 E su Y. Entonces, ¿qué pasa? Sucede, a ver, voy a moverme esto para acá. Sucede que cuando nosotros hablamos del sismo, ya hemos dicho algunas veces que el sismo no ataca en ninguna dirección en específica. Si esto es X, esto es Y. Entonces yo debería poner un vector que sea todo el sismo en X, que sería E sub X, o todo el sismo en Y, que sería E sub Y. ¿Listo? ¿Estamos de acuerdo con esa parte? Pero, por ejemplo, en estructuras que no son regulares, ¿sí? En este caso es muy regular, pero tiene en el último piso tiene una irregularidad en planta, pero en estructuras que sean no regulares, que es lo convencional realmente, pues yo tendría que adicionar otras combinaciones. O sea, por ejemplo, decir que tengo el sismo en menos X, el sismo en menos Y, y combinaciones intermedias en todos los cuadrantes. Sin embargo, combinaciones intermedias en los cuadrantes cuya sumatoria vectorial, ¿sí?, me dé igual a una vez el sismo. ¿Estamos de acuerdo? Debe ser así, porque yo no puedo poner 2 veces el sismo, ¿sí? Entonces, ¿a qué me refiero con eso? Yo no puedo decir que voy a aplicar una combinación de E sub X más E sub Y, porque si yo hago eso, me daría que la resultante tiene una magnitud de, ¿sí?, 1 al cuadrado más 1 al cuadrado, que sería 2 y sería 1.41 veces el sismo. ¿Estamos de acuerdo? Que estaría casi duplicando, ¿sí? O bueno, pues sí, aumentando en la mitad el efecto del sismo. Entonces, si yo le pongo una vez el sismo en X y .30 el sismo en Y, ¿cuánto saldría esa componente vectorial? Sale 1.04. Ya, que es casi 1. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, una vez el sismo en X más .3 el sismo en Y es un vector que me da como por aquí, que tiene más o menos una vez el sismo. La otra combinación sería 0.3 sismo en X más 0. Más sismo en Y. ¿Sí? Entonces, sería prácticamente un vector que queda acá. En el primer cuadrante. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el código, y si ustedes se van a la NEC, aparece esto, que el sismo tiene estas combinaciones. El código nos exige que pongamos combinaciones. ¿Cuántas combinaciones de sismo habría entonces? Si yo manejo esas por cuadrante. Entonces yo tengo 4 que son las básicas, positivos en X, en Y, individualmente, ¿sí o no? Y adicionales a eso tengo ¿qué? ¿Cuántas más? 2 por cada cuadrante, ¿estamos de acuerdo? Entonces tendría 4 más 4 por 2, 8, o sea, tendría 10 combinaciones de sismo, ¿sí? Entonces, la combinación de la NEC, que dice que es 1.2 muerta más viva más sismo, este sismo son realmente 10 combinaciones. Y tengo que hacer una para cada combinación. Hay otra que dice 0.9D más sismo. Esta sismo son 10 combinaciones más. ¿Se entiende? Entonces, por eso les decía que nosotros en los casos de carga no vamos a hacer las combinaciones, porque esa vaina pues tendría que generar no sé cuántos casos de carga, ¿me entienden? Entonces los vamos a hacer en las combinaciones de carga, en donde ahí yo voy a combinar linealmente, que es lo que me permite el código de que la estructura sea lineal. ¿Listo? Entonces, para su tarea, ¿sí?,
van a crear las 10 combinaciones de carga. Yo, pues por cuestiones de tiempo, no puedo dedicarme, eso se demora un tiempo, pero pues básicamente se van a dar cuenta que, por ejemplo, este vector de acá sería menos 0.3x menos e sub y, sería este vector de acá, ¿sí o no? Y el otro sería menos 0.3 e sub y menos e sub x. Y ese sería el otro vector de acá. Y así con todos los cuadrantes, jugando con el más y el menos. ¿Se entiende? Y Juan Carlos, perdón, ¿cuáles son las dos primeras? Estos 8 sí. Las dos primeras, pues, son las típicas. X, sismo en Y, menos X, menos Y. Esas son las primeras, las básicas. Entonces no serían 4 más, aparte de las 8. Ajá, no serían 12. 12, ajá. A 12. ver. Serían 4, 2, 4, 6, 8 y 4. Ah, sí, serían 12. Ajá, muy bien. 12. 12 combinaciones de carga. Gracias. ¿Listo? Bueno, ¿se entendió esa parte? Crystal clear, genial. Yo voy a hacer las diagonales, ¿listo? Entonces vamos a hacer esta, que sería la del primer cuadrante, ¿sí? Y pues como su nombre lo dice, vamos a poner el sismo en X con un factor de 1, una suma lineal con el sismo en Y con un factor de 0.3. Y le doy a agregar y le doy OK. Después voy a agregar la otra que decía el sismo en Y más 0.3 el sismo en X. Entonces nuevamente sismo en Y lineal más 0.3 el sismo en X. ¿Listo? Ojo, estas combinaciones, esas 8 combinaciones, ¿sí? Perdón, esas 12 combinaciones, yo voy a separarlas. Fíjense que aquí yo hasta ahora no he puesto el R. ¿Estamos de acuerdo? No he puesto en ningún lado el R. Puse directamente el factor S sub A y aquí puse directamente el G antes, en el dot cases. ¿Listo? Entonces, estas combinaciones a mí me van a ayudar a chequear la deflexión de la estructura, o sea, las derivas, la deformación lateral. ¿Listo? Y voy a crear otras para chequear lo que sería la, digamos, lo que serían las fuerzas de diseño, que para diseñar yo tengo que dividir las fuerzas sísmicas entre R. ¿Listo? Entonces, aquí yo debería tener 12 de sismo. ¿Listo? Con esas 12 yo voy a chequear deflexiones, deformaciones laterales. Ahora voy a crear las de diseño. Entonces, para diseñar, pues yo tengo 1.4D y voy a poner 1.4D, esta D que ya dijimos que era la suma de todas, ¿no? Este caso de carga ya era la suma de todas que creamos. Voy a crear una que sea 1.2D más 1.6 y aquí debería empezar a hacer las combinaciones. Recuerdan que nosotros hicimos una combinación de carga viva, ¿sí? Entonces, podría hacer esas combinaciones. Entonces, podría ser la carga viva L1, 1.2D más 1.6 L1, ¿sí? Entonces, 1.2D más 1.6 L1 adicional. ¿Listo? Y así, esa misma combinación que tiene L, debería utilizar las 4 L's que yo cree, ¿sí? Porque van a ser, yo no quiero la envolvente, yo quiero que para cada estado de carga viva me muestre los valores correspondientes a la deformación. ¿Estamos de acuerdo? ¿Listo? Entonces, aquí. Entonces, yo no voy a crear las cuatro combinaciones para todas las L. Eso lo van a hacer ustedes en la tarea. ¿Listo? Entonces, aquí debe ser 1.2D más 1.6 L1, L2, L3, L4. ¿Listo? La siguiente que vamos a generar es la combinación de sismo, que es 1.2D más
aquí, L1. Y por cada combinación, ¿sí? Hay una iteración, porque es L1 más el sismo en X, o el sismo en Y positivo, o el sismo en menos X, o el sismo en menos Y, o 0.30 del sismo en X. Y por cada una de las 12, yo tengo otra iteración, que serían 4 combinaciones de carga viva. Entonces ya son 48, ¿no? 48 combinaciones de solo esta, de 1.2D más L. Y tengo 48 adicionales de 0.9D más sismo. Ah, no, pues. No, tengo, como la otra no tiene viva, nos salvamos, ¿no? La otra solo es 0.9D más sismo. Entonces tengo más 12 de la otra. ¿Listo? Entonces, el proceso de diseño, ya se van dando cuenta que no es hacer la estructura en SAP y darle play y diseñar, ¿no? Entonces, hay que hacer un proceso. Ojo, que nosotros hicimos solo 4 combinaciones de carga viva, pero si ustedes se dan cuenta en ese ajedrez, podemos hacer un montón de más. ¿Estamos de acuerdo? Yo puedo poner más formas de carga viva. Puedo poner, por ejemplo, me voy a inventar un estado en donde todo mundo hace fiesta en el techo. La carga viva va arriba y así. Le puedo poner alternado los pisos, la carga viva, y eso es más crítico realmente. O sea, si yo pongo carga viva en el primero, en el tercero, y no le pongo en el resto, es más crítico para las vigas del primero y el tercero. Eso se mira en líneas de influencia, y eso también puede ser un estado de carga viva L5. Ahorita vamos a trabajar con 4 nada más. ¿Listo? Entonces, ahí está, y por eso es que nos pagan, y por eso es que debemos cobrar, hombre. No se regalen, ¿sí? No se regalen, ya les informo, ¿no? Bueno, listo. Entonces, como en este caso solamente tenemos las combinaciones de sismo, ¿sí? Sismo en X, sismo en Y, vamos a hacerlas, yo voy a hacerlas con los sismo en X y sismo en Y. Ustedes van a hacer con las 12 combinaciones, que sería X, Y, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Listo? Entonces, voy a poner esta. Pero ojo, voy a poner esta combinación EX más 0.3 EY, pero como esta la voy a usar para diseño, no para chequear deflexiones, la voy a dividir entre R. Y como yo la tengo separada, la fuerza sísmica la divido entre R y no pasa nada. Entonces aquí le pongo 1.2D, ¿sí? Más L1 con un factor de 1, más esta, y aquí le pongo 1 entre, y aquí debería multiplicar o dividir entre R por phi sub P y phi sub E. ¿Listo? Que serían los factores de modificación por irregularidad en planta o irregularidad en elevación. ¿Sí? Pero en este caso vamos a asumir que solamente que es regular en planta y en elevación, que es casi lo que ocurre en esta estructura. Los retrocesos que hay en el último piso no son mayores al 40% y entonces no es irregularidad en planta. ¿Listo? Entonces el factor sería entre el factor R, y aquí va la discusión. ¿Qué R le ponemos? Pues se supone que le ponemos el R de la NEC para pórticos resistentes a momento, que es 8. Sería 8 por 1 del factor 1 de irregularidad en planta y 1 por irregularidad en elevación. ¿Listo? Y le doy OK. Entonces el factor me da 0.125. ¿Listo? Entonces le doy OK. Voy a copiarme esto para la vagancia. ¿Listo? Y le doy copiar. Le voy a dar yo copiar. Entonces me cambio aquí el nombre. Aquí solo le pongo X y aquí le pongo Y y X. Solo le cambié el nombre, ¿ya? Y aquí lo que tendría que cambiar no es este, sino es este factor y le doy modificar. O créenlo de nuevo, como quieran. Ahí sí cada uno se mata las pulgas como quiera, ¿no?
¿Listo? Y tendría esta combinación, les debería quedar así, dividido entre R y le doy OK. Entonces ya tengo mis dos combinaciones. Las de chequeo de derivas y las de diseño, que serían estas de acá. Y le voy a dar OK. Voy a guardar mi modelo, ¿sí? Y de ahí, pues voy a crear listo. Entonces, vamos a activar una vista en la cual la estructura se muestre en función de las secciones. Entonces me voy aquí a Display, General Option, Secciones, ¿sí? Y le voy a dar a Aplicar. Fíjense que aquí me aparecen las secciones que yo le puse el color. Entonces yo le voy a poner, le voy a modificar aquí a las columnas. Le voy a decir, hombre, no quiero que se me vea verde, sino le voy a poner un color rojo. Y le doy refrescar con este valor. Y ya me aparece rojo el sistema. ¿Listo? Ahora, en este modelo de acá, ¿todo el mundo lo pudo hacer rojo? ¿Sí? ¿Puedo repetir, Juan Carlos? Ya, entonces, en este modelo de aquí de la derecha, ¿sí? Le voy a quitar el botoncito que hace que se separen los elementos y le voy a activar lo mismo que tengo aquí a la izquierda. Entonces, me voy aquí a Display, General Option, y aquí le pongo secciones. ¿Listo? Ahora, lo que quiero es que se den cuenta es que me voy a ir aquí a objetos y le voy a decir que me muestre los labels de los nodos en el lado derecho. ¿Sí? Y le voy a dar a aplicar para que me muestre esos labels de los nodos. Y le doy OK. ¿Listo? Lo otro que le voy a hacer es que esos apoyos no se ven. Me voy a ir aquí en opciones, color, display. Y estos color verde de las restricciones que está aquí en restraints, ¿sí? Le voy a dar clic aquí y lo voy a poner como un morado, no sé, de pronto este. Un moradito como este color, pues para que no se vea tan así. Juan Carlos, perdón, ahí sí no vi cómo llegaste a eso. Me voy a ir aquí a opciones, color, display. Y aquí me voy a restraints, le doy clic aquí y coloco un color. A mí me gustó ese morado porque va bien con el azul y el rojo. Ahí Y ya. está. Gracias. ¿Listo? Entonces, ya tenemos prácticamente el modelito. ¿Qué nos falta? Pues nos falta coger y correrlo. Listo. Entonces, le voy a dar guardar, le voy a dar correr y le damos correr todo lo que tenga ahí. ¿Listo? Entonces, en el lado izquierdo me está mostrando la posición deformada de la estructura bajo el caso de carga muerta. ¿Sí? Recuerden que con las flechas de abajo, por cierto, Creo que no se ve, Juan Carlos. ¿no se ven las flechitas?
No se ve la deformación. Ah, ya. ¿Ahí? Ahí sí, ahí sí. Ah, ya. Listo. Entonces recuerden que con las flechas de abajo, ustedes pueden ir cambiando y ver la deformación debido, fíjense esta deformación de L1, de L2, por ejemplo. Tiene lógica, ¿no? Mientras que la de la carga viva 1, todas las losas se bajan. La del 2, unas bajan y otras suben. La del 3 debe ser alternado, si está todo bien, ¿sí? Si asignamos bien las cargas vivas, pues debería aparecer así. Fíjense en la respuesta sísmica. Entonces yo voy a coger aquí y me voy a ir en una vista en XY y me voy a ir al plano a la altura de la estructura, ¿sí? Y le voy a decir con el comando que me muestre la deformación en X y que me muestre la estructura inicialmente como estaba. ¿Listo? Entonces, fíjense que esa es la deformación en X. ¿Qué se nota? Hay algo de torsión, ¿se dan cuenta? Hay un poquito de torsión ahí. Está girando, ¿sí? En esa parte. Esta es en Y. Aquí también voy a poner en Y. Ahí voy a animar. Ustedes también lo pueden hacer, ¿no? Ahí se ve. Hagan bailar el modelo. La verdad, cuando ustedes se ponen a mover el modelo, si algo estuviera desconectado, se nota porque empieza a moverse raro la estructura. Se nota que algo está suelto, ¿sí? Entonces, es una buena herramienta para darse cuenta si algo quedó mal conectado. Pero como lo hicimos todo con grillas, las grillas tienen esa ventaja. Ojo, se puede importar de AutoCAD también. Pero la verdad, cada vez que yo intento importar de AutoCAD, como AutoCAD no es un programa tan preciso, los snaps quedan separados cuando uno dibuja en AutoCAD. Si usted se acerca bien, aparece que las líneas parecen juntas, pero es que están separadas. Y cuando lo importas a esos dos nodos, aunque están cerca, no están conectados. Y hay un montón de cosas. Yo, la verdad, prefiero hacer todo directamente en SAP. Me ha evitado tiempo. He perdido mucho tiempo importando desde SAP. Pero bueno, digamos que es mi criterio personal. De pronto otra persona les dice otra cosa. ¿Listo? Ahora, Sismo. Una preguntita rápida. ¿Cómo hizo para animar la parte de la derecha? Porque estoy animando, pero solo se me anima la vista en 3D. No, pues la ventana que tú quieres animar le das Start. Le das clic a la ventana y le das Start Animation. Es que no me sale la opción. Ya le voy a chequear. No, pues tienes que darle aquí que te muestre la deformación. Entonces, en la ventana tienes que decirle, muéstreme la deformación de tal cosa, muéstreme la posición inicial, le das a aplicar y ahí ya te aparece la opción. En las dos tienes que hacer lo mismo. En las dos ventanas tienes que hacer lo mismo. ¿Listo? Ya, listo, gracias. Listo, entonces aquí le voy a decir que me muestre las combinaciones. Entonces, esta es la animación de la combinación en 3 dimensiones. Y esta es la animación de la combinación. Ven que la estructura se va como de diagonal, ¿no? Se va así. Se va como así. ¿Sí? Y pues es lógico, ¿no? Eso es lo que nosotros queríamos que haga. ¿Listo? Bueno. Entonces, bueno, voy a parar ya todas las animaciones. Y ustedes pueden ir viendo, por ejemplo, en cada nodo, cuánto es la deformación, etcétera. ¿Listo? Y aquí también, bueno, etcétera. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Ya sabemos, pues, que dándole clic derecho también podemos ver deformaciones y toda la cosa, ¿sí? Entonces, ¿ahora qué hacemos con esto? ¿Sí? Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a coger
Y vamos a calcular lo que serían las derivas del piso de la estructura. ¿Ya? Entonces, para calcular las derivas, yo lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a coger y me voy a venir aquí a un punto, ¿sí? A esta vista en planta, y voy a coger y le voy a decir que me muestre una vista en 3 dimensiones, lo que siempre utilizo para seleccionar, ¿ya? Y voy a coger una esquina, por ejemplo. Yo sé que esta esquina es esa esquina, o bueno, de pronto no es esquina. Voy a coger esta esquina de acá, que vendría a ser esta esquina de aquí. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ya seleccioné y aquí me aparecieron seleccionados todos los elementos, ¿sí o no? Entonces le voy a dar Control T y le voy a decir que me muestre. ¡Ay, qué bruto! Desconecté esto, a ver. Sí, era sin quitarle el candado, no sé por qué le quité el candado. Entonces espérenme ahí un momento mientras chequea. ¿Listo? Ustedes sí lo pueden hacer y díganle que les muestre los desplazamientos en los nodos. Por favor. Ah, solo me ha dado los seleccionados cuando hago eso. No sabía. Nosotros ya definimos la masa para nuestra estructura. Creo que eso nos faltó. Antes de todo, antes de eso, hagamos una cosa, chicos. Ojo. Hay un problema, tenemos un problema. ¿Ven ahí mi modelo? Sí. Sí. Ya, tenemos un problema. Y es que no definimos la masa que debe tomar SAP para calcular el cortante sísmico. ¿Sí? Entonces, quítenle el candado, me olvidé de eso. Y vamos aquí a definir. Entonces, recuerden que todo, para la parte dinámica, SAP necesita calcular la masa de la estructura para poder calcular el peso y después dividirlo por piso, ¿no? Entonces, eso es algo que teníamos que chequear. Entonces, vamos aquí a definir la fuente de masa, masa 1, y le doy modificar. ¿Listo? Entonces, por defecto les debe parecer así. ¿Listo? Entonces, aquí le van a quitar este, que está aquí, que dice que tome la masa del peso propio y las masas adicionales que yo le haya puesto, pero nosotros no le pusimos masas adicionales, sino que le voy a decir que coja las masas de los pesos que están definidos en las cargas muerta 1 a la 4. Le doy OK y le doy OK. Del 1 a la 4. Y ahora sí, lo corro el modelo. ¿Listo? Entonces les debería quedar así. A ver. De la 1 a la 4 con un factor de 1. Y ahora sí lo corro el modelo. ¿Listo? Entonces, ¿qué dijimos? Una vista XY, piso superior. Le voy a decir que me ponga una vista en 3 dimensiones. Ahora sí voy a coger esta
columna de la esquina y le voy a dar control T. Y aquí en Structure Outputs. No sé si Perdón. solo yo, pero no se ve. No se ve lo que estás haciendo. Ah, perdón. Ahí. Ya, ahí apareció el mouse. Juan Carlos, una pregunta. En la vista 2D, en el XY, no se me aparece como tal dibujado, solo se me aparece los nodos. No sé por qué. ¿Cómo? ¿Cómo los nodos? O sea, de la vista que tienes a la derecha, solo se me aparecen los noditos. O sea, se me quitó hasta la grilla, solo como que los puntitos de los nodos y no se me aparecen los... A ver, dale a este botón de aquí, que es restaurar la vista. O si no, dale aquí, con este botón, que es para que no te muestre deformaciones. Pero está raro, la verdad. No debería borrarse. Entonces, ahora sí. Ya le dieron correr. Selecciono la columna de interés. Control T. Y aquí le doy Join Outputs. Y aquí le pongo Displacement. De aquí, en los patrones de carga, yo voy a quitar todos. No quiero ninguno. En este Select Load Patterns, quito todos. No quiero que me muestre ninguno de esos. Y en los casos de carga, yo debería chequear todos los casos de carga que hice con el sismo en todas las direcciones. Entonces, X, Y, punto 13X más Y, sin R, solamente las de el sismo aplicado. ¿Listo? Entonces, yo en este caso, pues tendría 4. X, Y y las del cuadrante superior derecho. En su tarea ustedes tendrían, ¿cuántas dijimos? 12. ¿Listo? Y le voy a dar OK. ¿Listo? Y le voy a dar OK. Entonces, aquí me aparece, y quiero que se fijen en una cosa. Les va a aparecer los valores de los nodos. Entonces, estos yo los voy a pasar a un archivo de Excel. ¿Sí se dieron cuenta? Archivo, exportar, Excel. ¿Sí o no? Archivo, exportar a Excel. Eso ya lo hicimos, ¿no? ¿Se acuerdan que ya lo hicimos? Los voy a pasar a Excel. ¿Listo? Y en mi modelo, en esta ventana, le voy a decir que me muestre solamente los puntos que he seleccionado, o sea, la columna que he seleccionado, y le voy a dar que me muestre una vista en 3D, y me voy a acercar aquí. ¿Listo? Listo. Entonces, fíjense, el nodo 15 es el nodo que está abajo en el empotramiento. Sigue el 18, sigue el 60, sigue el 83 y sigue el 106. ¿Listo? Entonces, yo tengo que identificar lo siguiente. Me voy a ir aquí, voy a hacer un recorte de esto para pasarlo al Excel y proyectar el Excel. ¿Listo? Y aquí tengo mi estructura. Voy a proyectar mi archivo de Excel, que sería Juan este. Carlos, una pregunta. Eso, Dime. los nombres que se le dan a los nodos, no importa si son diferentes, ¿no? No, tu archivo, pues, tu SAP pudo haberlos nombrado diferentes. Depende de cómo dibujaste. Si dibujaste como yo dibujé, si dibujaste en otro plano, no importa. Ok. Por eso les digo, toca identificar los nodos de su estructura. Eso los identifica cada cual. ¿Listo? Y entonces yo aquí le voy a poner un filtro. ¿Sí? Entonces voy a ponerle un filtro y le voy a decir, bueno, quiero ver ahorita solamente para el sismo en X. ¿Sí? Y fíjense que están en desorden. Este es el 18, este es el 45, el 60, el 83 y el 106. Entonces, ha sido 45, pensé que era el 15. Bueno, ahí está el orden, ¿no? Entonces, vamos a mirar.
realmente el código me dice que yo debo calcular la deriva en función de, ¿sí?, de la componente de desplazamiento. Fíjense que este nodo 106 se desplazó en X y en Y un valor, lo que quiere decir que va a ser la componente, la suma vectorial de ese vector de desplazamiento es la deriva, realmente, ¿sí? Entonces tengo un desplazamiento en X y un desplazamiento en Y la raíz cuadrada del cuadrado de esos valores es la resultante, que es lo que se desplazó. ¿Listo? Entonces nosotros vamos a calcular la deriva en X, delta X y delta Y. Eso deberíamos hacer. Entonces, la deriva entre el punto 106 y el punto 83, pues es la diferencia entre, ¿sí?, el desplazamiento en X del punto 106 menos el desplazamiento en X del punto 83, ¿sí? Y eso dividido por la altura de la columna, que es 3.4, ¿no? Entre ejes. Y eso está en porcentaje. Y entonces yo tendría este valor. Entonces tengo una deriva del 33%. Genial. Toca reforzar esta estructura, obvio, ¿no? Porque el máximo es del 1% y para edificios, cuando estamos considerando secciones agrietadas, es del 1.4. Ah, nosotros tenemos 2. Del 2%, aquí en Ecuador es del 2%, ¿no? En Colombia es del 1%. Y sería 2.82 máximo de deriva, considerando secciones agrietadas, que es lo que nosotros consideramos, ¿no? Entonces, en X sería la misma ecuación. Entonces, yo tendría la desplazamiento en U2, que es X, que es Y, perdón, del nodo 2, desplazamiento U2 del nodo 83 entre la altura y eso en porcentaje. Entonces, digamos que a grandes rasgos, lo que me está diciendo es que la estructura necesito rigidizarla. ¿En qué sentido? En X, ¿estamos de acuerdo? En X está como que floja la deriva, entonces voy a poner aquí. La otra, ¿cuál sería? La deriva de el piso 83 y perdón, entre el nodo 83 y 60. Entonces, sería esta, me voy a copiar la ecuación que creo que es la misma. Sería este del piso, desplazamiento del 83 menos el desplazamiento del 60 sobre la altura y eso en porcentaje. 52%, uf, más todavía. ¿Listo? Y así lo puedo hacer para todos los valores. Entonces, el siguiente, tengo que hacer un cambio, ¿no? Sería la del 60 menos la del 18. Ya. Entonces, en todos los pisos en X está incumpliendo y solamente para sismo en X. No está cumpliendo. Ahora, voy a coger otro caso de carga. Digamos, voy a coger este. ¿Listo? X más punto 13Y. Y hago la misma cosa. 106 menos 83 sobre 3.4. Y eso en porcentaje. Y bueno, ya se van a dar cuenta que aquí ya tenemos otro problema. Aquí ya estamos hablando de el vector que es diagonal, ¿sí o no? Y así tengo que chequear la deriva en todas las combinaciones de carga, que son 12, ¿no? Que son básicas en todas las, y tiene que cumplirme. ¿Listo? ¿Estamos? ¿Cuánto es el límite de deriva aquí en Ecuador? 2%. 2%. Entonces, obviamente esta estructura no está cumpliendo. Pero bueno, después este pórtico le vamos a poner muros de hormigón y vamos a hacer que cumpla. Pero por ahora lo vamos a dejar así. ¿Listo? ¿Se entendió esta parte? Ahora, yo les había dejado una tarea. Debían calcular la fuerza que iba en cada piso aplicando el método de la fuerza horizontal equivalente. Bueno, no era tarea, pero dijeron que lo iban a hacer.
porque les pregunté, ¿quieren que les haga tarea o lo van a hacer? Sí, lo vamos a hacer, dijeron. Bueno, pues quiero que me muestren. ¿Quién quiere mostrarme? ¿Se entendió cómo se calcula la deriva? ¿Sí? Ojo, eso también tienen que hacerlo para su edificio. No se olviden, háganse una tablita ordenada por caso de carga y por piso y sacan la deriva. ¿Listo? Ah, otra cosa que me olvidé de pronto de mencionarles, antes de pasar a lo de la tarea. Fíjense que yo tenía aquí, yo ya hice esto, ¿no? Este valor, y ya tengo aquí para el tercer, el cuarto, a ver, 1, 2, 3, cuatro pisos tenemos, ¿no? Entonces tengo la deriva del 4, del 3, del 2, en X y en Y. Entonces, hay algo que se puede hacer que es chévere, que es hacer una tablita de derivas. Entonces yo le voy a poner aquí, voy a copiar los valores, esto en porcentaje, ¿sí? Y esto es la deriva en X, la deriva en Y del piso, este sería del piso 3, del piso 4, 3, 2, y la deriva del piso 1 es 0, pues ¿estamos de acuerdo? ¿Sí? La deriva del... No sería, ese sería ahí. La del... Esa sería la planta baja, ¿no? Ajá. A La ver, planta hicimos baja. la del 106, la del 83 con el 60, la del 60 con el 18. Y falta 18,45. Ah, falta 18,45, pues que sería esto entre 3.4, porque es esto menos 0, ¿no? Porque es el apoyo. Me falta una, sí, tienes toda la razón. Y sería así. Listo. Listo. Entonces esta es la del piso 1, 2, 3 y 4. ¿Listo? Esto es en X, esto es en Y. Háganse esta grafiquita. ¿Listo? Entonces, yo voy a coger y voy a graficar así. Insertar, gráfica. ¿Listo? Pero en la gráfica voy a poner al revés. Voy a poner esto primero. Bueno. Voy a poner en el eje vertical los pisos. Entonces esta es EX o deriva delta X. En el eje horizontal voy a poner los pisos y en el eje, perdón, en el eje horizontal las derivas y en el eje vertical los pisos. Y le doy OK. Entonces, a ver, déjenme ver. Esta gráfica, porque salió así, debería salir 1 Creo que el orden porcentaje. de las derivas no está acorde con el orden de los pisos. Sí. ¿Cómo? ¿Así no estaba? ¿Sí? ¿Qué gráfico inserté? ¿Uno de distribución? A ver, de pronto inserté un gráfico que no era. De dispersión. Ese. Puede ser que los valores de los números 1, 2, 3 y 4 estén como texto. Cambie desde el formato a número, puede ser. Sí, no se me ocurre nada más, la verdad. Sí, están como textos, perfecto, era eso. Muy bien, gracias.
¿Listo? Y hacemos lo mismo para Y. Aquí voy a poner estos valores en absoluto porque no me interesa si es positivo o negativa la deriva. Pues da lo mismo, ¿no? Da la misma cosa. Listo. Entonces, fíjense, en esta parte yo creo que le voy a cambiar el formato porque sí se puede. Creo que sí se puede. Y le voy a poner unas líneas. Entonces ahí podemos poner aquí también un límite que diga 2% de deriva. Y aquí me está mostrando, ¿se dan cuenta? Si yo lo formateo para que me muestre solamente los enteros en este eje, que el mínimo sea 1. Entonces me está diciendo el piso 1, 2, 3, 4, 5. No hay 5, pero sería... Y por piso me da el porcentaje de deriva para el sismo en E sub X. Y entonces hago un gráfico igual para E sub X más 0.3 E sub Y. ¿Estamos de acuerdo? Y así para las combinaciones. O podemos hacer un gráfico en general para las derivas. Y ahí meter todos los gráficos, que serían las 12 combinaciones, ¿sí?, del valor. ¿Listo? ¿Se entendió cómo se hace el grafiquito? Sí. Listo. Bueno, ahora sí, tarea. Una pregunta. Directamente sí hay una parte donde se puede ver también las derivas, ¿no es cierto? Para comprobar. No, en SAP no, en ETAP sí. Ah, en etapas. Ah, ya. Ujú. Ya, eso era. En SAP no, en ETAP sí hay. Y Juan Carlos, si es que yo voy y chequeo cualquier otra columna, debería tener lo mismo, ¿verdad? Por los diafragmas. No, depende. El diafragma solamente dice que se mueve lateralmente, ¿no? Pero como la estructura coge y rota también, ¿sí? Rota como un todo, pero no necesariamente quiere decir que todos van a tener el mismo gráfico. Los que estén más cerca al centroide van a tener derivas, ¿sí?, diferentes a los que sean más extremos. Por eso yo tengo que chequear las columnas más extremas. ¿Listo? Bueno, ¿quién me muestra los valores? ¿Listo? Les voy a mostrar, antes de que me muestren los valores, ya porque el tiempo está como corto, les voy a mostrar lo siguiente. ¿Dónde está? ¿Qué sería este? SAP. ¿Listo? Ahí se ve SAP de nuevo. Listo, genial. Ahora, ¿dónde deben chequear los valores que a ustedes les dio? ¿Listo? Entonces, sin seleccionar nada, me voy de nuevo a Control T para sacar las tablas. Y aquí me aparece lo que dice Load Pattern Definition. ¿Listo? Desmarquen todo. ¿Listo? Y aquí en Load Pattern Definition, marquen este que dice Autosismic Loads. ¿Listo? Y le van a poner aquí. Entonces, ¿recuerdan que les pedí que chequen y que calculen cuál es el peso de la estructura? ¿Cuánto les dio el peso de la estructura? ¿Ya lo tienen? Considerando todas las cargas muertas, aplicadas, distribuidas, toda la cosa que vimos. Entonces, cuando ustedes le den aquí y le van a dar OK, aquí le van a dejar esos mismos seleccionados, pero aquí ustedes le van a seleccionar este que dice FHE y FE en Load Patterns. Y le dan OK. ¿Listo? Y le dan OK. Entonces, aquí les aparecen tres cosas que son súper importantes. Primero, el coeficiente sísmico y la masa que se usó. Entonces, recuerdan
que yo les había dado un valor. Entonces, el coeficiente que utilizó de cortante es 0.625 y el peso que usó es 24.078. Lo que quiere decir que él tomó un cortante basal de 15.049, que es la multiplicación. ¿Estamos de acuerdo? Perdón, Juan Carlos, o sea, ¿en qué parte estaba lo de los sismos? O sea, el tipo de Control tabla. C, Load Pattern Definition, Autoseismic Load, marca este. Y acá, en este de acá, Select Load Pattern, le marcas los dos primeros, que son los que nosotros definimos como carga sísmica. ¿Estamos? Bueno, ya que estamos aquí, le voy a poner aquí en Analysis Results, Structure Output Based Reactions. Ya saben para qué es esto, ¿no? Les comenté la anterior vez para qué sirve, ¿no? Entonces, le voy a poner ese valor también. Y este, sí, me va a tocar activar este también. Con Shift activo el de carga muerta, que tenía sumadas todas las cargas muertas. ¿Listo? Activen esos, hagan esos cambios para mirar, para visualizar resultados. Entonces le doy OK y le doy OK. Entonces, el coeficiente que le pusimos. Ah, creo que le pusimos al fin .11 algo, ¿no? 1.18 le pusimos. Claro, a ustedes les debe salir 1.18. Sí, por eso está diferente un poco los Ya, resultados. no importa entonces. Déjenle el 1.18. Y al lado les aparece la fuerza. A ver, igual tampoco es que me cambie nada. Déjenme ver, lo modifico rápido. 1.18. ¿Y el K cuánto era? $1.035. Ya, gracias. Claro, por eso es que nos está dando diferente ya. Ahora, miren la siguiente ventana. Entonces yo tengo aquí, ahora sí les debe 1.18, 1.035 y les debe dar 28.412, algo así. ¿Listo? Bueno, ahora, si se van a la siguiente ventana, fíjense que dice fuerza sísmica a los diafragmas horizontales. Entonces, esto es lo que ustedes tienen que chequear. Esta es la fuerza que a ustedes les debió haber dado en el programita que hicimos en Excel. Eso es lo que deben chequear ustedes. Si suman estas, ¿sí? Entonces, si yo cojo estas y las sumo en un Excel, eso me tiene que dar 28.412. La suma de estos me da 28.412, que es lo que él tomó como fuerza del cortante basal, recuerden, ¿sí? Entonces, eso es, estas fuercitas de aquí, es lo que ustedes tuvieron que encontrar en su Excel de la fuerza horizontal equivalente, y debe darles muy parecidos. ¿Sí les dio parecido o no? Sí, varía un poco. Varía un poco, pero ¿qué tanto? ¿Qué porcentaje? Pero eso es lo que les debería dar. ¿Listo? ¿Qué más tenemos por aquí? Fuerzas en cada uno de los nodos. Esta parte no me voy a meter mucho porque es cuánto va de la fuerza sísmica a cada uno de los nodos. Pero lo otro que les había dicho es que hay que chequear el peso propio de la estructura. Entonces yo le dije al SAP que me coja la sumatoria como peso para usar para la parte sísmica
nosotros le pusimos que coja de masa los 4 estados de carga muerta. Entonces, este valor de 24,078 debería coincidir con las reacciones en la base del caso de carga D, que es 24,226. Estos dos deberían coincidir. 24,226 y este sería 24,078. Esos dos valores deberían coincidir. De pronto me olvidé de sumar alguna, no creo, ¿no? Pero bueno, esos dos deberían ser los mismos. No sé por qué aquí me está dando distinto. ¿Le puse factores? Ah, de pronto porque le utilicé efectos P delta. Ah, no, está bien, 24,226. 24,226, ¿sí o no? Y en el coeficiente, 24,078. Ah, no, sí hay una diferencia. Esos dos valores deberían dar igual. ¿A ustedes les dio igual o muy similares? ¿Pero les da muy similares? El Juan cálculo de la Carlos, muerta a mí me dio como en el segundo, Juan Carlos, el 24,226. Y en exacto, el coeficiente, igual que acá. Ajá. ¿igual que? Usando, considerando el 24,226, por eso cuando estaba viendo la comparación de la tabla con lo que yo había sacado, sí me daba diferente. Sí variaba bastante. A ver, entonces, la suma... Juan Carlos, yo creo que sé por dónde va la cosa. Dime. Porque nosotros, o sea, creo que en la otra parte está el peso total de la estructura, o sea, con todo y cargas, y el rato que nosotros tomamos para sacar o sea, como que la masa por pisos, en el último piso solo vamos a tener la mitad de las columnas y se pierde un poco de peso. No, en el Eso último... varía un poco, porque yo tengo exacto este valor en el Excel, pero sí calculé el valor sin ese pedacito de columnas que digo, y me da igual. Ya, entonces, sí, tienes la razón. Entonces, ¿sabes por qué aparece esto? Muy bien, gracias, me diste la solución. Lo que pasa es que aquí en las reacciones también está considerando el peso de toda la columna del primer piso. Se ¿Me congeló el entienden? contrato. Pero, aló, ¿me escuchan? Aquí en las reacciones me da el peso total de la estructura, pero en el coeficiente sísmico, él está descontando la mitad de las columnas del primer piso porque la mitad de la masa está pegada al suelo. Entonces no considera esa masa. Ahí está la diferencia. Bien, gracias, Juan. Pero Entonces, Juan Carlos, esa es la duda que dime. yo tenía, porque había tomado, por ejemplo, también en el primer y último piso simplemente la mitad del peso de las columnas. No, en el primer piso tienes la columna completa. En el último tienes la mitad. Pero en el piso del suelo, pues no hay masa porque no hay nada en el suelo, no hay nada en el aire, ¿me entiendes? Entonces, yo estoy hablando de esto, mira. Esto está empotrado. ¿Ya? Entonces, para este, yo llamo a esto el primero, segundo, tercero y cuarto piso. ¿Estamos de acuerdo? Para el primer piso tengo la mitad de esta columna más la mitad de esta. Para el segundo piso tengo el restante, que sería este pedacito, más la mitad de esto. Para el tercero tengo la mitad más esto. O sea que en el primero, segundo y tercer piso es toda la columna completa a la larga. Pero en el último, solamente tengo este pedacito, que es la mitad de una columna. ¿Se entiende? Entonces, lo que se pierde es esta parte de acá, que está pegado al suelo. Esa es la diferencia. ¿Listo? Sí, ya le ¿Preguntas? cambié y ya me dio. Listo. ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta adicional? Bueno, entonces la próxima clase seguimos con el modelo, exprimiéndole todo. ¿Listo? Dime. Dime, Farid. No, yo quería revisar una cosa del deber con usted, si es que tiene tiempo. ¿Se puede? Sí, ahorita en horario de atención. O sea, conéctate ahorita al horario de atención. Ya, Juan Carlos, gracias.
Juan Carlos, una pregunta. Para lo del deber que está para el sábado, ahí dice que repitamos el diseño con columnas de 60 por 60. Entonces, deberíamos volverle a hacer otra vez como que el edificio cambiando las dimensiones de las columnas. Ujú. ¿O a cuál te refieres? No, a este. Cambiar el diseño del edificio, o sea, Ya. ¿sí? Y Haces- aparte dice algo del... ¿dónde está? Con el modelo del punto 1 cambia el punto de intersección de las vigas para Sí, que... a este. Ah, Este ya, modelo. ya, pensé que era desde la cubita. Ya. ¿Listo? Bueno. Listo, chicos, entonces nos vemos de aquí el próximo... ¿Hoy qué día es? ¿Martes? Jueves, ¿no? El jueves. ¿Listo? Entonces, conéctate, Farida, ahorita atención para chequear. Juan Carlos, para el jueves tenemos que ya tener las 48 combinaciones que había que poner, o eso es para el deber. No, no, eso es o sea, eso lo van a tener que entregar en el deber, ¿sí? Pero vayan haciéndolo en este modelo. Igual es el mismo, es la tarea, ¿sí o no? Entonces háganlo. Y vamos a manejar el programa. ¿Listo? Bueno, entonces cuídense, que tengan buena tarde y nos vemos. Hasta luego, Juan Carlos. Luego, Claro. Juan Carlos, gracias. Luego, Juan Carlos.